Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com. Bienvenidos a Radio Humano. Radio Humano. Espiritualidad, teorías, modelos de pensamiento, plantas de poder, búsqueda. Esto es Radio Humano. Radio Humano. Bueno, pues hoy iniciamos otro programa más y vamos a continuar con el tema del bufo alvarius que, híjole, como les comenté el programa pasado, todavía estamos empezando, estamos en pañales todavía con la plática del bufo alvarius. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Acá Beto Basilio. Y sí, fíjate, en el programa anterior estuvimos hablando casi todo referente a la experiencia de la muerte por medio de esta herramienta. Pero también es un hecho que no siempre se experimenta la muerte y suceden otras cosas que esas se me hacen ya un poco delicadas o de riesgo, porque es cuando entra tu espíritu a lugares a los cuales no hay permiso. Porque recordemos que esta es una herramienta que lo que hace es abrir la puerta para conectar de alguna manera a la fuente, pero en el camino muchos se confunden y cuando no hay una guía es cuando corremos el riesgo de que te quedas atorada en unas de estas etapas, dimensiones o como le quieran llamar, y es ahí donde viene la confusión. Porque cuando las personas regresan, hay personas que regresan no como en tu caso, con ganas de vivir, sino con todo lo contrario, porque lo primero que detectan es que, no, espérame, como que yo no soy de aquí, es más, creo que yo no pertenezco aquí. Creo que me gustó estar más allá. Sí, pero es un más allá que ni siquiera pueden estar. Yo en alguna ocasión nos tocó aquí atender un caso de un chico que por negligencia o por falta de precaución tomaron esta herramienta sin guía, porque fue que alguien les proporcionó esta herramienta y los sujetos reportaron que pues, todo estuvo tranquilo, que no pasó nada, y unos 2 semanas o 3 semanas después se genera un brote donde la persona detecta que él no corresponde a esta realidad. Entonces él decía, no, espérame, yo estoy atrapado aquí y necesito regresar donde está mi verdadera familia. Y él tenía su familia aquí y los veía y decía, no, es que ellos son otra cosa, ellos no son mi verdadera familia. Y entonces ese es el riesgo que luego corres cuando vas a otro lugar que no es. Porque tan bueno sería, en resumen, experimenté mi muerte para valorar la vida, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando vas a esos otros lugares donde solamente te confundes? Porque por eso lo más importante, que es de lo que se trata esta estación, el programa Radio Humano, aprender a ser humano, porque si no, terminas creyendo que eres otra cosa que no es eso. Qué difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tan real es a dónde vas? Ahí esta es la pregunta que hacíamos en los programas anteriores, ¿no? O sea, te confunde, porque lo que estás viviendo mientras estás en el viaje del bufo sí es real, es otra realidad, no es la que te corresponde, pero sí es otra realidad, ¿no? Sí existe en otra dimensión, porque estás abriendo una puerta, ¿no? Sí. Pero es muy difícil. Ahora, ¿para quién sí es el bufo alvarius y para quiénes no? Bueno, al final, en el entendido de que todo es perfecto, en el entendido de que si el bufo alvarius llegó a tu sistema y te fue muy mal, pero de todos modos lo recibiste, es porque así tenía que ser. Entonces, yo creo que poner una tela de juicio sería muy difícil, pero
todo aquel que haya recibido el bufo alvarius le tenía que tocar, ¿no? Ahora, para quién sí y para quién no, yo no soy nadie para decidirlo, eso lo decide el cosmos y tu corazón. Lo que sí te puedo decir también es que alguien que es forzado a recibir la medicina o la herramienta, eso es algo que no va a funcionar. Si alguien con engaños le dan eso, probablemente lo van a confundir. Si alguien, su mamá dice, no, es que mi hijo es un drogadicto, que le den esto, no va a funcionar. Lo que sí te diría es que tiene que haber una voluntad de recibirlo, y quien tenga la voluntad de recibirlo es candidato. Voluntad de recibirlo, pero para algún, o sea, con un propósito, para algo en específico en tu vida. Porque también sé que mucha gente, no solo el bufo alvarius, mucha gente quiere experimentar, ¿no?, con diferentes tipos de drogas o de herramientas, sí, de poder, de sustancias, solamente para ver qué sienten, ¿no? Y que también, por lo que yo he platicado con ustedes, esas personas resulta que ni siquiera sienten nada, o que ni se acuerdan, o que ni pasa nada, ¿no? O sea, realmente no es como, o sea, yo lo que quiero aquí enfatizar es, no es como, ay, bueno, vamos a probarlo nada más a ver qué pasa, ¿no? Eso es a lo que me refería, o sea, para quién sí, para quién no. Bueno, yo de entrada, siempre que viene alguien a pedirme hacer una sesión con esta herramienta, sí hablo primero con ellos, para yo primero identificar cuál es su intención, ¿no? Porque si son personas que nada más quieren, como vulgarmente se le dice, tener un viaje, híjole, yo respeto tanto esta herramienta que yo me he negado en casos de ese tipo, pero también hablo con ellos porque el otro día me pasó un caso de una familia que me trajeron, el papá y la mamá habían hecho sapo, y entonces querían que la hija de 13 años hiciera. Entonces me traen a la hija y yo volteaba a ver a la hija y le preguntaba, ¿realmente quieres hacer sapo? Y me dice, sí. Le digo, ¿pero por qué? Dice, pues porque veo a mi papá bien y quiero estar así. Y yo le pregunté, ¿tú crees que lo necesitas? Y me dice, pues yo creo que sí. Pero entonces sus respuestas no eran como contundentes. Y de repente agarré y le dije a los papás, le digo, permítanme hacer un ejercicio con su hija, déjenme ver. Ahora sí que yo le llamo el testeador de conexión. Cuando hago un ejercicio con la niña sobre una meditación, nos damos cuenta que la niña venía hiper mega conectada, al grado de que en la meditación le dice su ser, no haga sapo. No lo necesitaba. No lo necesitaba. Entonces, yo una de las cosas que siempre hago, aunque me vengan a consultar porque quieren sapo, siempre reviso exactamente en qué grado ya vienen preconectados, porque es ahí la diferencia en cómo puede realmente pasar la experiencia. Y eso lo aprendí porque empecé a dar tratamiento post-medicina de muchas personas que quedaban atoradas. A mí misma, bueno, yo así te conocí, así los conocí a ustedes, con tratamiento post-sapo, porque quedas con muchos temas. Sí, y yo gracias a... Yo gracias a todo mundo. Casos así como el tuyo, fui reconociendo que hay personas que son de alguna manera mucho más sensibles, y entonces esta herramienta, si no está bien guiada, le explotas y le haces un cortocircuito a la configuración donde está conectada el don del sentir. Así es. Es que es lo que decíamos, tiras el yenga. Y tú no puedes a una persona hacerle que tire el yenga de su vida completo y luego decirle, ahí te ves, y te veo en 3 meses. Oye, es como lo que estábamos hablando hace rato, fuera del aire, ¿no? Como la película de Flatliners, ¿no? Sí, a ellos también les pasó. Ellos se inducían la muerte y después empezaron a tener cosas raras. ¿Te acuerdas de la película? Claro que me acuerdo de la película, y para mí es muy claro, no usan el nombre de la molécula, pero ¿qué pasa con estas personas? Despiertan el
DMT en su cabeza y por eso empiezan a tener estas experiencias paranormales. Pero eso pasa. Así es, después de que tienen experiencia de que muerte. tenían la experiencia de muerte, así es. Lo que pasa es que regresamos a lo que tocábamos en el programa pasado. La molécula, el 5-MeO-DMT, es la puerta interdimensional y cuando tú abres la puerta, entran y salen cosas. Y se queda abierta. Y se queda abierta, aunque depende mucho de cada cerebro. O sea, depende mucho de la química cerebral de cada quien, que al final todo esto funciona con química cerebral, es como una maquinaria. Y como te decía, la monoaminoxidasa regula el DMT. Si la persona tiene poca monoaminoxidasa, va a estar conectada ahí arriba todo el día, ¿no? Entonces, estas experiencias de muerte abren también los canales químicos para que eso suceda. Por eso a veces suceden las reactivaciones. Pero no son malas, es un don, es medicina gratis. Así es. Así es, y fíjate que de alguna manera el tener este tipo de experiencias contigo, lo que debería de fortalecer es las ganas de seguir creciendo lo que eres, porque en muchas ocasiones lo que sucede es que cuando tienes este tipo de experiencias y de repente quieres estar más allá en ese otro sitio recabando información, yo les ponía el ejemplo, que imagínate que esta es tu casa, en este lugar, en este espacio en el que estamos, y de repente pues te sales y no cuidas y vigilas tu casa y sabes que hay una serie de personas ahí que están asaltando departamentos, casas, habitación. Entonces, para que no asalten tu casa, pues lo ideal sería que estuvieras en tu casa, ¿no? Para cuidarla. El error que muchas veces cometen las personas es que cuando tú sales, dejas al cuerpo solo, y como estás abriendo todas esas puertas, en ese momento se aprovechan otro tipo de energías para entrar, y es por eso que hay mucha confusión. O sea, vuelvo a repetir, lo ideal sería nada más experimentar la muerte para reconocerte y valorar lo que tienes en vida, pero el problema es que pasan otras cosas completamente distintas, y que cuando abandonas el cuerpo tienes que tener a alguien que te ayude a regresar para que precisamente llegue tu esencia nada más. A ver. Entonces me estás diciendo que en el momento que estás haciendo el sapo, que ya lo habíamos hablado con Mario, ok, es como un viaje astral, sale tu alma, tu espíritu de tu cuerpo, y en ese momento a veces, sí, bueno, no con todos, y en ese momento pueden entrar entidades, energías que no corresponden a tu cuerpo, se te pueden meter. Así es. Y entonces cuando regresas, ¿qué crees? La casa ya está llena. Así es, tal cual. Así es. Ok. ¿Y luego? Y pues luego pues... Pero tú como facilitador en ese momento no tienes forma de protegerlos. No, es que sí hay manera hay forma de proteger que no entren otras y ahí es donde viene el tema, energías. es donde viene el tema de quién te está facilitando la medicina. Ah, pues a ver, cuéntenme eso, porque yo no sabía, o sea, sí sabía que quedabas muy abierta, etcétera, pero no sabía que había forma de proteger que otras entidades o energías se te metan. No. A ver, ¿cómo está eso? No, claro, mira, híjole, es que este es un tema un poco bastante extenso, y pero efectivamente voy a hablar desde mi ignorancia. Para mí los problemas que me han llegado de otras medicinas, de otros facilitadores, es porque no han podido contener la ceremonia, le voy a llamar, el proceso, y es obvio que en ese momento luego ocurren, pues yo le llamo montas, ¿no? Yo les llamo montas. Así es. A mí me ha tocado atender, no sé si lo puedo decir la manera que me ha tocado atender exorcismos, precisamente por medio del consumo de herramientas de poder. Y es ahí donde me he dado cuenta que cuando el facilitador no tiene idea de cómo funcionan esos otros niveles, lo único que está haciendo, abre la puerta y no se fija quién entra y quién sale.
Y entonces muchas veces el facilitador se confunde porque dice, no, esos son tus traumas, esos son tus miedos, No, momento, eso no tiene nada que ver con la persona. Te digo porque me ha tocado con personas. Entonces al final del día sí hay manera de proteger, pero para eso la persona en primera tiene que tener, para mí, estar centrada con su dualidad para empezar, porque me ha tocado ver casos que de los que más me llegan es de los que solamente trabajan una parte de la energía y como la otra no la saben trabajar, pues no hay manera de frenar. La luz y la oscuridad. Exactamente. ¿No? Para ser claros la luz y en la este oscuridad. tema, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de eso porque a mí me han invitado pues, chamanes o facilitadores a compartir esta herramienta y me acuerdo que siempre me decían, no, es que esta herramienta no se puede dar en la noche porque por la densidad, la oscuridad, Y yo me acuerdo que en un congreso que me invitaron, nos dimos la oportunidad de compartir esta herramienta en la noche y me acuerdo que a la persona que le compartí, que es un japonés, cuando le preguntaron su experiencia, cómo fue en la noche, y dijo, bien, perfecta, estuvo increíble, o sea, yo pensé que iba a ser traumática como una que tuvo en Perú, y entonces el japonés dice, pero efectivamente tienen razón, esta herramienta no se puede dar en la noche si no sabes trabajar la oscuridad. Ok. Entonces, pues ahí fue como muy, muy notorio, porque cuando nos explicaba esto la persona que había pasado por ahí, dije, órale, pues entonces sí tiene que ver el que sepas trabajar las dos energías. Y trabajar las dos energías no es que tú seas las dos energías, sino contener las dos energías de la persona con la que estás trabajando. Bueno, de la persona y de lo que se puede pegar a la persona, ¿no? Sí, y es ahí donde es muy, muy importante pues, ser como muy honestos y humildes y reconocer que no sabemos nada de este tema. O sea, estamos todos aprendiendo porque es muchísima información de los otros planos. Yo lo decía al chico que el otro día me decía, es que yo quiero regresar al otro plano donde está mi familia. Y les ponía el ejemplo de que, imagínate que tú vas en tercero de primaria y un día agarras y te asomas a un salón de universidad que tienen otros materiales, las instalaciones, o sea, mucho más profesional, le voy a llamar. Y claro, entonces el niño agarra y dice, no, yo quiero estar en la universidad. Sí, ok, pero primero tienes que terminar primaria, secundaria, preparatoria y después llegarás. Sí, ya llegarás a esa familia, ¿no? Sin pero embargo, pero no puedes agarrar y nada más porque te asomaste por medio de la herramienta y viste tu familia. Si viste algo que te encantó, donde igual te sentiste en casa, no puedes ir ahí. Evadir lo que tu realidad, lo que estás viviendo, que es hoy, el ser humano en el planeta Tierra, porque eso es lo que te tocó vivir aquí. Sí, exactamente, o sea, a lo mejor aquí es fácil como comprar un certificado chueco de una licenciatura. Exacto. En la vida no puedes comprar certificados de evolución humana, o sea, aquí te los tienes que fletar, aquí tienes que venir a estudiar y trabajar y expandirte, o sea, si no lo haces, por mucha herramienta. Pero si te ayudan. No, la herramienta... Con el tema de la evolución humana, sí te ayudan a evolucionar, ¿no? Pero es que tú tomaste la herramienta como la guía. Hay personas que quieren que la herramienta les pase la prueba. Exacto. Eso no va a ser así. Exacto, sí, porque eso pasa mucho, ¿no? Un que hay montón. mucha gente que se dedica probando cualquier cantidad de cosas para elevarse, para como dices. Sí, para evadir. Para evadir, para comprar el título y ya. Estoy en un mood espiritual perfecto. Yo ya no manejas tu realidad aquí. Sí. O sea, yo conozco... Y ahí es donde entran los que llamamos los pachamamers. A esos no los conozco. Los pachamamers son los que todo el día se la pasan hablando de la Pachamama y fume sapo y tomando ayahuasca y siendo muy amorosos y completamente desconectados de la realidad. Sí, ¿no? porque siempre están... metiéndole químicos a su cerebro, entonces nunca están en la realidad y creen que sí están. Sí, no. Adicional a eso, ¿no? Y de hecho es chistoso porque yo he visto muchas personas que están como dormidas por medio de sustancias y
voy a hablar así o sea, no quiero que se oiga mal, quiero decirlo de la manera más correcta, pero por ejemplo hay muchas personas que fuman mucha marihuana. Ajá. Y se van al tema de que pues, yo soy amoroso porque yo ya no le hago daño a nadie. No, espérame, lo que pasa es que ya no estás interactuando con nadie. Así es, que es ya completamente estás distinto. encerrado en ti, ¿no? Entonces el chiste no era no interactuar con nadie, era ver cómo puedo ayudar desde lo que soy con los demás. Entendiendo que vivimos en diferentes dimensiones y entendiendo que estamos desde muchos puntos aquí en la Tierra, ¿no? Soy Ileana Isla, vamos a un corte y regresamos. Yo soy Mario Garnier, estamos en Radio Humano. Yo soy Beto Basilio. No se vayan, se va a poner todavía más interesante. Esto es Radio Humano. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com. Esto es Radio Humano. Listo, pues ya estamos de regreso. Qué interesante este programa. Es que sí, estábamos hablando de drogas, de lo que puede ser droga o puede ser medicina y depende cómo, con quién y con qué fin. ¿Cierto? Sí, exacto. Y mira, es ahí donde yo hace mucho me hice la pregunta, porque no te creas que yo no pasé por confusión, como algunos de los que de repente caen. De repente me pregunté, ¿realmente por qué hice yo la toma de esta herramienta? Y cuando le empecé a rascar, llegué a la intención original, porque yo me daba cuenta de que las cosas no me estaban saliendo bien en el mundo real. Porque no estabas fluyendo. No estaba fluyendo. Y de repente me dije, ya me acordé que quería ver de qué manera podía hacer yo mejor las cosas, haciendo los cambios necesarios. Y entonces ahí detecté que había caído en una trampa, porque dije, momento, me desvié, porque de repente ya estaba en otro lugar que no tenía nada que ver con estar aquí y resolver las cosas. De repente un día me di la oportunidad de reconocer, dije, oye, no he resuelto el problema que tenía con mi mamá, con mi expareja, tal. Y entonces ahí es donde empiezo a hacer labor como constante de recordar que esta herramienta simplemente era una ayuda para poder solucionar los problemas que tenemos aquí, no para evadirlos. Sí, así es, que eso pasa mucho, ¿no? La mayoría de las drogas, de las medicinas, te fugan. Y medicinas, ya estoy metiendo hasta los antidepresivos y los ansiolíticos y todo, ¿no? Ahora, sí, hablando de drogas, yo sí les quiero decir, porque yo la verdad es que yo comento mucho que me hice el sapo, porque a mí sí me cambió la vida y no me da pena decirlo, pero sí me he topado con mucha gente que te ve con cara de eres una drogadicta de quinta, literal, tal cual, o sea, realmente la gente, o sea, me ve y me dicen así de, ay, ¿qué onda con esta mujer? ¿No? Pues mira, yo creo que ¿cuántas veces has fumado tú? Una, ok. Ya hace rato hablamos de la definición de lo que es una droga. Fíjate que es chistoso, pero muchas veces estas personas que dan este tipo de comentarios son personas que a lo mejor pueden tomar mucho café, o Así mucho es. alcohol, o mucho tabaco, o cualquier otra sustancia que es una droga. a ver, una mujer, una pareja puede ser una droga. Sí. Un videojuego puede ser una droga. Claro, ¿no? claro. El chiste es cómo estás utilizando esa sustancia y si realmente está generando cambios positivos en ti. Exacto, utilizar las sustancias a tu favor, ¿no? Exactamente. Y entender que el uso de la sustancia normalmente, como decías tú, porque por ejemplo un videojuego no es una sustancia, una persona no es una sustancia en teoría, Así pero es una evasión. Entonces, si la sustancia o la situación la estás usando para una evasión, viene la adicción, pero droga no es lo mismo que adicción. Droga es medicina, droga es cualquier cosa que altera el cuerpo.
La adicción es otra cosa. Así es. Por eso, cuando las personas toman, por ejemplo, sapo y están en un ciclo de adicción, y bueno, se sabe que es una herramienta efectiva para romper el ciclo, no para curar la adicción. ¿Por qué? Porque la adicción la está generando el ambiente. La adicción la está generando la falta de poder lidiar con el ambiente en el que está, por lo tanto se evade a través del videojuego, de una pareja, de alcohol, de las drogas, de las medicinas sagradas. Así es. O sea, pero ahí sí quería separar ese contexto. Una cosa es lo que es una droga, ¿entiendes? Medicina, y otra cosa es la adicción. Ahora, la adicción viene cuando después, o sea, las personas que incluso se hacen adictas a las medicinas es porque no hacen los cambios necesarios. Tú, para romper el ciclo de adicción, usas la medicina, y después vas y haces el cambio, o si no, regresas a tus antiguos patrones. ¿Por qué? Porque necesitas escapar. Si de repente en una sesión de medicina donde entras en estos estados alterados de conciencia, bajas la información y dices, es que el trabajo en el que estoy no me gusta. Resulta que sí gano buen dinero, sí estoy bien, pero no me gusta mi trabajo. En el fondo soy muy infeliz haciendo esto, pero recibo dinero. Pero entonces decido no soltar el dinero ni el poder que me da mi trabajo y seguir ahí. Entonces voy a seguir necesitando sustancias, personas o situaciones para evadirme de la realidad. Entonces eso es muy importante que sepamos, que cuando nosotros entramos con las medicinas, obtenemos la información, tenemos que hacer los cambios. Ahora, y hay que aclarar, el bufo alvarius como tal no crea adicción. Al revés, ¿no? Tú y yo platicamos que ha ayudado a gente que ha tenido problemas de adicciones fuertes, de drogas fuertes. Ok, lo que pasa es que es un interruptor del ciclo. Volvemos al punto. ¿Por qué está la persona adicta? Bueno, claro, hay sustancias que sí son muy adictivas, que son físicamente adictivas. Pero bueno, hasta con esas también ayuda. La iboga también. Pero bueno, ¿qué es lo que realmente pasa? Interrumpe el ciclo de adicción porque, como dices, tú regresas a tu misma realidad, pero esa persona regresa con otra visión. Dice, estoy teniendo estas actitudes por esto, porque su conciencia se expandió. Entonces, ¿es un interruptor del ciclo? Sí lo es. Del alcoholismo, hay gente que puede estar enganchada durísimo en el alcohol, en una sesión romper el ciclo. Pero eso no significa... ¿Detox? Sí, pero la desintoxicación vendría con el tiempo. Yo te diría, es un interruptor del ciclo. O sea, estas personas, por ejemplo, que no pueden dejar a una persona, que no pueden dejar de meterse cocaína, que no pueden dejar de meterse alcohol, es un interruptor, ¿ok? Es una oportunidad de hacer las cosas distintas. Es una ruptura en la cadena. Pero esta cadena, si tú la sigues alimentando, si esta persona va y regresa, es lo que te digo, a las mismas actitudes, eventualmente va a regresar al alcohol y a las drogas porque no está cambiando el entorno que le está generando la necesidad de huir. Ok, o sea, te para un rato. Digamos que te pueden traer una persona que tenga problemas de adicción a la cocaína, vamos a ponerlo así. Sí. Y bueno, esta persona se mete coca diario, etcétera, etcétera. Llega, se hace el sapo, lo paras un tiempo. Si lo trabaja internamente, si tiene un proceso interno de manera correcta, él puede dejar la coca. Si no, va a estar un tiempo sin consumir, pero vuelve. Va a volver porque no integró lo que aprendió y no hizo los cambios necesarios. Porque volvemos a... Voy a hacer rápidamente el experimento. Hay un experimento que lo hemos tratado miles de veces, donde dice, hay un doctor donde agarra y pone una rata en una pecera con un gotero de agua y un gotero de agua con coca, ¿ok? Entonces el ratón prueba la cocaína que está en el agua y empieza a pegarse de ahí, y se pega de ahí hasta que se muere, se queda flaco y se muere, se hace adicto. Agarra ese mismo doctor y hace un paraíso de las ratas donde tiene tubitos, donde hay ratitas para que sean sus amigos, donde les genera un ambiente agradable, aunque están en una pecera, pero les da comidita, les da queso, les da lo que se hace, tunelecitos, todo increíble. Y les pone el gotero igual de agua y del agua con coca. Va la rata, prueba el agua con coca, recibe el estímulo, pero no se hace adicta. Ninguna rata se hizo adicta.
¿Por qué? Porque había otras cosas positivas alrededor, como un grupo social de ratas, como queso, como túneles, como cosas divertidas para estar. Se sentían bien. Tenía una buena vida. Así es. Entonces, tú dices, esa rata que se hizo adicta, pues es porque tenía una mala vida y hizo lo correcto. O sea, obtuvo el mejor placer que pudo de la vida, ¿no? Ahora, en el humano sí podemos cambiar nuestra pecera. No somos como las ratas. Y ahí es donde se entra el tema de la integración, la guía posterior de la medicina, y donde volvemos, tú no puedes someter a una persona al tratamiento y abandonarlo. Tú no lo puedes abandonar en el proceso posterior. Justo acabas de decir al tratamiento. O sea, acabas de decir el tratamiento, exacto, es un tratamiento. Exactamente, si no es una experiencia de ven, vive una experiencia psicodélica y adiós. Es un tratamiento. O sea, yo creo que aquí puede ser una de o sea, podemos contestar la pregunta, ¿para quién es? Para la gente que quiera estar bien consigo misma. Sí. Tal cual. Y para eso también es muy importante, sí, de entrada, mentalizarse que va a haber mucho trabajo. Mucho trabajo. Porque yo ya vi que hay una falsa idea de que tú lo tomas y esta herramienta ya hizo todo. No. Aquí te tienes que involucrar en un proceso contigo, en donde empieces a darte cuenta de que lo que estás sintiendo, la única manera de modificarlo es haciendo los cambios que tú tienes que hacer, no que la herramienta te va a hacer. Y es ahí donde hay para mí esta tristeza acerca de estas. Digo estas porque son todas las herramientas, porque se ha hablado de que esto sana mágicamente, y no es cierto. Te da la oportunidad de conectarte contigo y sentir lo que tengas que sentir, para que a ver si de esa manera abres los ojos, te das cuenta y empiezas a hacer los cambios. Porque al final del día, ¿qué pasaría si fuéramos esa rata que no podemos cambiar de pecera? No, bueno, pues ahí te quedas. Yo haría lo mismo que Espérame, pues sí, pero espérame. para no pasarla tan mal. Pero habían dos tubitos, el de la cocaína. Sí, pero estaba y más de la- divertido de la cocaína. ¿Y cómo Con la sabes? ropita así. Porque seguramente, si eres lo suficientemente consciente de que te estás haciendo daño, a lo mejor recapacitas y dices, no, espérame, me voy a ir muy pronto con esto. Entonces, definitivamente a algunos les tocan trabajos mucho más difíciles, a algunos otros no, algunos otros son muy light. Yo nomás tenía que cambiar el lugar donde vivo. Así es. Y hay otros que tengo que cambiar toda mi manera de ser con las personas. Y en mi experiencia propia, te caen los 20 después. No es tan rápido. No. O sea, yo me acuerdo que ese viernes 3 de marzo que salí, dije, ay, esto fue lo que me pasó. Y traía así de, estuve muerta. Ay, de verdad sí morí. Y yo estaba convencida que sí había muerto. Y estoy convencida. No, es algo muy raro, pero estoy convencida. O sea, de verdad. Es que químicamente ¿verdad? moriste, eso Sí. es lo que te quiero decir. Sí, si me pones la película de Flatliners, yo estuve como estos cuatro. Es que volvemos al punto, la Sí, sí, molécula es el cruce dimensional, que es a donde vamos cuando nos morimos, cuando estamos desencarnados. Por lo tanto, tuviste la experiencia de estar desencarnada. ¿Y qué es eso? La muerte. Pero físicamente no estás muerto. No estás muerto porque tu cuerpo funciona perfecto Tu cuerpo cuando tú estás funciona allá. exactamente. Ok. O sea, la gente respira, la gente, o sea, está respirando, el pulso está corriendo, no estás muerto. Ok. Pero como se apaga el lóbulo frontal izquierdo, entonces se pierde el sentimiento de individualidad. Es como si perdieras el cuerpo. Todo el Sí, cuerpo lo está pierdes, funcionando. realmente. Ahora, obviamente, si te caes en el agua cuando estás en el estado y te ahogas, pues sí te vas a ahogar, ¿eh? O sea, eso es una cosa completamente distinta. O sea, el cuerpo tiene que ser cuidado. O sea, tienes que estar bien en un ambiente protegido y todo. O sea, tu cuerpo tiene que estar bien. Pero tu espíritu va a ese mundo sin tener que morir. O sea, a esos reinos sin tener que morir. Porque químicamente se permite, se abre la puerta. Eso es lo que hace la molécula. Así es. Y bueno, les comentaba, yo ahí no me cayó todavía el 20. Ahí no te caen los 20. Todavía me siguen cayendo 20 y ya el 3 de marzo cumple un año. Sí, es un trabajo que además no te dicen. Claro, tú piensas, pues yo así fui, pensando que en ese momento, después de hacer el sapito, mi vida
o se solucionaba o ya no tenía solución, ¿sabes? ¿No? Y en ese momento pues eso fui. Y te ahorra muchas terapias, tal vez, de psicólogos, psiquiatras, Sí. pero otras no. Tienes que integrarte. Y eso es bien importante porque para mucha gente viene un proceso fuerte. Y es por eso muy importante que el facilitador tenga las herramientas para integrarte. Hay un montón de gente sirviendo ahí de repente en una playa, dando medicinas disfrazados de chamán y todo eso, cuando la parte menos importante es la sesión. Sí, el dártela, la toma. Exacto. Esa es la de menos. O sea, es como cuando inyectas o inseminas al cerebro con el proceso. El cambio viene después. Y es donde tienes que estar acompañado. Donde yo siempre he dicho que sí hay una manera correcta de dar esta terapia, y es con un acompañamiento, o sea, ahora hay humanos que lo logran. Obviamente, hay humanos que están preparados para atravesar la experiencia sin psicólogos y sin integración porque ya están, pero otros no. Y ¿sabes qué? La gran mayoría no está preparado. No, y les voy a platicar a mí qué me pasó. Yo, ¿qué fue? Bueno, ese día en la noche, yo, dije, ok, morí, pues fue horrible, fue muy fuerte, lo agradezco, tal cual. Pero ese día en la noche yo empecé como a irme, yo sentía que me volvía a morir, no podía dormir, sentía que me desprendía otra vez. O sea, tenía como mis viajes astrales, pero en vivo y a todo color. Y así pasé muchas noches, pasé 3 semanas. Bueno, a los 3 días, no, ni siquiera a los 3 días. Al otro día me dicen que puedo ir a trabajar. Estoy manejando en mi coche, yendo a trabajar. Me acuerdo perfecto que estaba en el periférico y empiezo a sentir que mis manos ya no reaccionan, que mi cuerpo otra vez está yendo. Ahí ni siquiera era de noche. Yo con mi hija en el coche manejando, no sabía, o sea, no me podía parar en el periférico, no sabía qué hacer. O sea, me estaba como desprendiendo rarísimo. Yo creo que no debí ni siquiera de haber ido a trabajar. Me asusté muchísimo. Le hablé a mi facilitador, me dijo respira. Creo que tenía ahí un refresco, tomé refresco, fumé, haz cosas como terrenales, pero posteriormente tuve ataques de pánico que yo nunca había tenido, ataques de ansiedad, que ahí en mi desesperación fue cuando los contacto a ustedes, porque entonces yo me meto al internet a checar todo el tema, y entonces me encuentro a Mario me recomienda a Beto y empiezo a entender todo este proceso. Pero sí les quiero decir que yo la pasé mal. ¿Valió la pena? Sí, pero es bien importante exactamente con quién lo haces y darle un seguimiento, porque no es así de fácil. Ok, pues 30 segundos y nos vamos a un corte comercial. Lo único que yo te quiero decir es que lo que hemos aprendido es que los que la pasan mal son los que más aprenden. Aquellos que se echan su pegón de sapo y nada más van y ven el universo y se regresan, esos son los que se quedan pegados de la trompeta, ¿no? Volvemos. Vamos a un corte comercial, regresamos, estamos en Radio Humano, yo soy Mario Garnier. Beto Basilio. Volvemos. Esto es Radio Humano. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com. Esto es Radio Humano. Pues sigamos con este tema tan interesante. Sabroso temazo. Entonces, estábamos hablando, para los que no escucharon, de qué pasa después de que te dan el sapito. Entonces yo les comentaba que yo tuve mis ataques de pánico, de ansiedad, y que el trabajo empezó después y se pone fuerte. ¿Vale la pena? Sí. Y perdón que lo voy a decir así de abierto, si tienes los pantalones para enfrentarlo, hazlo, porque te puede salvar la vida. Y no es que lo esté vendiendo, ni es un comercial, ni quiero convencerlos de nada. Es un trabajo muy profundo, muy fuerte, muy sanador, pero requiere de guía. Requiere de una guía y de gente que te pueda estar ayudando y que te digan qué te está pasando, porque si no, de verdad que vives experiencias muy fuertes y necesitas tener la guía a fuerza. Hay una analogía que a mí me gusta mucho hacer. Nuestra vida es como nuestra realidad completa
es como si fueran puros pedacitos de rompecabezas, ¿no? O sea, la pareja es un pedazo, los hijos son un pedazo, el trabajo es un pedazo, los padres es un pedazo, ¿no? Entonces es como este gran rompecabezas donde todos estamos en la misma frecuencia y vibración. La pareja con la que vibras, la familia, tu realidad, tu economía, tu auto, tu casa, todo responde a una vibración y a una realidad que es este rompecabezas. La sesión con esta terapia altera profundamente el rompecabezas. el rompecabezas. Te Entonces, mueve las piezas. Totalmente. Tal cual. Yo lo llamo como que te expandes. Entonces tú en 10 minutos te vuelves disfuncional de ese rompecabezas. Así, de Así entrada. es. Pero para mejorar, nunca para empeorar. Por eso yo lo llamo de vibración. Tú vas a regresar queriendo embonar en esa realidad y ya no vas a embonar. Y vas a crear incomodidad y cambios en tu alrededor en ese rompecabezas. Y por más que quieras ensartarte ahí, a menos que se muevan las piezas que están alrededor, pero ya no regresas igual. Y eso sucede en 10 minutos. Pero eso no te lo dicen cuando te están prendiendo una pipa y te dicen, te vendo una sesión y tal. Eso no te lo dicen. Entonces llega y la gente empieza a chocar con su realidad y de repente dicen, este marido que tengo, a ver, espérame, pues ya no voy a permitir y ya no encajo, pero ya no encajo porque me respeto a mí misma y porque no voy a ser su trapo, no sé, bueno, estoy hablando así en lo, Sí, un ejemplo. o mis hijos, ¿no? Siempre me gusta contar la historia de Doña Mati. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, Doña Mati trabajaba conmigo, yo le estaba dando a todo mundo, ¿no? Y le doy a Mati. Y regresa al tercer día, así el marido enojadísimo, ¿qué le hicieron a mi mujer? Que me drogaron. Y pues, Mati, ¿qué pasó? ¿No? Se andaba, no, pues es que estos infelices toda su vida han abusado de mí y mis hijos son, me tienen aquí de su esclava. Y ya se los traía, pero así casi a golpes, ¿no? Le decía yo, espérame, Mati, si la que lo permitió fuiste tú y con quien estás enojada es contigo, no con ellos. Ellos reaccionaron a lo que tú diste, ¿no? Entonces, claro. ¿A qué voy? Cuando el rompecabezas se altera, cuando nuestro sistema familiar, económico, de trabajo, ya no nos queda, lo único que, o sea, uno, ya no hay regreso, es que es imposible regresar a ser lo que eras antes. Y segundo, si se te ocurre no querer evolucionar y empezar a embonarte a fuerza ahí, vas a empezar a sufrir mucho. Y se los digo que ahí es donde vienen los procesos de ansiedad, los procesos de... Cuando te resistes al cambio, la vida te arrastra hasta que haces hasta que entiendas, ¿no? ¿Y de qué tamaño quieres tu lección? Pues ahí ya en tu necedad, ¿no? Ahora, es muy fuerte porque hay gente, y esto no se los dicen, hay gente que se abre los ojos y dice, no estoy con la pareja correcta. De ese tamaño puede llegar a ser el cambio, ¿no? Pero, escúcheme bien, se recomienda no hacer ningún movimiento brusco en tu vida, ¿no? O sea, hay gente que abre los ojos, no, ya me voy a ir al Tíbet y voy a cerrar mi negocio y voy a dejar a mi familia. Eso es un clásico que pasa, ha pasado. Y eso no significa que tengas que dejar a tu esposa ni que tienes que hacer los cambios tú adentro. ¿Y para ya qué? Después decides qué haces con tu vida. ¿No? Pero no, o sea, no estas sobre todo cuando son personalidades muy impulsivas, que son así de que si yo hago, subo, bajo, deshago. Esos son los que llegan a su casa y hacen un desastre, ¿no? Digamos que el sapito... Ahí es donde está la falta de seguimiento, de guía. Digamos que el sapito te abre la conciencia tal cual. Es un expansor de conciencia. Te abre la conciencia. Y cuando entras en un estado de conciencia, es cuando entonces ya consciente dices, a ver, esto ya no me cuadra, esto ya no me gusta, aquí ya no me siento cómodo, esto ya no es para mí, ¿no? Que es lo que se hace las piezas del rompecabezas, tal cual. Claro, y es fuertísimo. Y todo eso, obviamente, lo tienes que aterrizar con alguien. Exacto, ¿no? Porque si no, pasa esto. Mira, otro clásico que pasa. Tienen la experiencia de la medicina del sapo y lo primero que hacen es, no, yo ya abrí los ojos, hay otra realidad, ahí están todos dormidos, ustedes son inferiores a mí. Ese es un clásico, así es un clásico con ayahuasca y con sapo. Y tiene que haber alguien que te diga, sí, mijito, pero la verdad es que usted es humano y que usted su trabajo es ahí, no quiere estar
no se siente ya usted iluminado, o ya se siente usted que está despierto y los demás no. Eso es pura soberbia y puro ego espiritual. Ahora yo sí quiero aquí, porque puede ser que haya gente que nos esté escuchando que puede estar pasando por lo que yo pasé, por esas crisis, por esos ataques de ansiedad, por esos ataques de pánico que son horribles, que yo, pues como les comento, nunca los había tenido, nunca los había experimentado hasta después del sapo. Que me gustaría que si hay alguien que nos esté escuchando y que está viviendo esto, que se comuniquen con nosotros. Los twitters es @BetoBasilio y el de Mario es @Mario Garnier. El mío es @Ileana Isla. Yo no soy la experta en esto, pero cualquier cosa los canalizamos. Si me escriben a mí o a ellos directo, como ustedes quieran, porque ellos ya tienen mucha experiencia en esto, tienen años de facilitadores y pues pueden ayudarlos también si alguien se siente perdido en el espacio. O incluso, este es un mensaje para otros facilitadores, si su gente está teniendo este tipo de reactivaciones, pues nuestras puertas están de alguna manera abiertas y para ayudar, que al final todos somos hermanos y todos somos humanos, ¿no? Así fue como los conocí a ellos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de que alguien me explicara qué estaba pasando y qué era normal y etcétera. Que yo hablé contigo, fue mi primer contacto contigo, Mario. Claro, y esto es muy importante. Si tú medicas con un antipsicótico a una persona o con un sedante, que eso lo iban a hacer, ¿te acuerdas? Paras el proceso químicamente, y eso era parte de tu sanación, ¿no? Era parte de tu proceso postoperatorio del alma, que tuvieras todos esos procesos. Así es, y que me la aguanté, porque fue un médico, fue un doctor a verme a mi casa. A mí ya me querían meter al hospital, mi familia, ¿no? Ay, es que, ¿qué te metiste? Te metiste veneno. O sea, ya me veían casi muerta. Y yo de verdad es que sí me sentía muy mal. Y fue un doctor y me quería meter exactamente... Sí, antipsicóticos. Antipsicóticos. Y hablé con ustedes y me dijeron, no te lo metas, vívelo con todo. Y no me lo metí. Claro. Fue muy fuerte no haberlo metido, claro. Quería. No, lo que pasa es que vive y es como... no, pero es que, mira, ese es el tema que hemos dicho siempre. Tú paras químicamente el proceso, pues lo pararás en esta realidad y en este tiempo, pero tu espíritu no. Tu espíritu estaba necesitando que sucediera eso. 100%. Y si alguien, actuando de buena fe, porque jamás diré que un doctor de estos psiquiatras que te dieron quería hacer un daño, no te querían hacer un daño, pero no tienen el conocimiento para entender lo que estaba pasando, y sí te hubieran hecho un daño muy grande. A nivel espiritual. A nivel espiritual. No hubiera vivido esta evolución que di y este cambio tan positivo y el sacudirme esa depresión que traía. O sea, que hubieras quedado zombie. ¿Hubiera quedado zombie? Claro, o sea, a nosotros le llamamos zombie espiritual. Sí, claro. Sí, no, ya dije, ¿qué tal que ya hubiera quedado en el limbo? La quijada, ¿no? Se me cruza, ¿no? Cuando le llamamos al zombie es a esto. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Estas sustancias son alteradoras de la percepción. Entonces, tú estabas teniendo todo este proceso porque te estabas curando y era parte de tu proceso de curación. Tú paras a la mitad de eso, se pudre. O sea, ahí adentro el alma queda atrapada aquí en una cárcel química. ¿Sí me entiendes a lo que voy? O sea, el espíritu que estaba teniendo un proceso, le pusiste una cárcel química y entonces te quedas ahí atorada. ¿Y te regresas a la depresión? Pues es que yo digo, te quedas zombie, porque estas sustancias, los que te hacen, o sea, por eso le llamo zombie, te quedas en la insensibilidad. Porque esto lo que hace es como el Prozac, te hace feliz sin ser feliz. O sea, si tú tomas Prozac, ves el mundo más feliz, pero estás parado en popó. ¿Sí? O sea, literal hubiera estado peor. O sea, hubiera estado, pues ya mejor o sea, hubiera estado peor que me lo metiera a quedarme o en la depresión o en el proceso del sapo. O sea, está peor quedarte a la mitad. Claro, porque te quedas en esta cárcel. O eres blanco o eres negro, pero no gris. Te quedas en una cárcel química. Ok. Y de hecho, el que regreses a la depresión es el proceso natural. La depresión lo único que hace es hacerte sentir. El problema es que no lo estás entendiendo. La herramienta te hace que entiendas, porque la depresión tenía esa función de conectarte. La depresión te hizo buscar el sapo. Claro, por supuesto. Entonces, regresar a la depresión era regresar al tema de sentir. Feo, como quieras, pero era sentir, aunque no estabas entendiendo para dónde. Exacto. Yo en algún momento les explicaba que imagínate, no sé si te lo comenté, pero esto es para todos. Imagínense que
que el día de hoy les dan la noticia de que los ascienden a director general es que no quiero mencionar marcas, de una empresa muy, 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 muy grande, transnacional, no quiero decir marcas. Entonces, te ascienden y a lo mejor el primer día, pues es festejo, wow, las instalaciones, tengo el puesto del director general, vicepresidencia. Y entonces viene la siguiente semana, después del anuncio que te dieron, que te ascendieron, y te ascendieron porque obviamente creen en tus capacidades para dirigir y liderar esta empresa. Entonces, ¿no se te hace lógico que lo primero que te llegue a tu oficina sean todos los problemas de esta empresa? Claro, las cosas que hay que resolver. Exacto. Porque si estuviera resuelto y estuviera todo bien, pues no te contratan, ¿no? No, por eso te contrataron, porque Exacto. tú vas a resolver todos esos problemas. Entonces, lo que pasa con esta herramienta, muchas veces, lo primero que aparece es el montonal de pendientes que tienes que resolver. Y es ahí donde está el problema, o radica uno de los grandes problemas, porque muchos facilitadores lo que te enseñan es a evadir todos esos estímulos. O sea, cuando aparece la ansiedad, cuando aparece la tristeza, es porque están ahí porque te quieren dar un mensaje. Y si no lo sabes leer, lo único que estás haciendo estás evadiendo, entonces no hay trabajo. Híjole, pero qué fuerte, ¿cómo vives la ansiedad? No, precisamente por eso recomendamos que exista acompañamiento después de la medicina, para que inmediatamente entiendas qué es lo que tienes que hacer y cómo, porque cuando aprendes a conectarte contigo, las señales y los mensajes son tan claros que sabes cómo. Y no te lo tiene que decir el facilitador, y sí, digo, tu guía te tiene que dar las herramientas para que te escuches a ti mismo, porque también si vas con alguien que te integra, que te dice vas a hacer esto y esto y esto otro, está abusando. Y también que te digan qué te puede pasar. Oye, te pueden venir ataques de pánico, te pueden venir ataques de ansiedad, te puede pasar esto y esto y esto, y entonces ya no te asustas, ya no dices, híjole, esto es el veneno que seguramente ya me está matando, porque así yo lo pensaba, ¿no? Ya de mi casa al hospital, porque qué tal, ya traía veneno en todo mi cuerpo, qué tal si ya me estaba muriendo. Tal cual, eso es a mí lo que me pasó, ¿no? Así es. Pero pues te digo, al final del día, para mí creo que sí es importante que la persona sí tenga un seguimiento, porque yo he notado muchas personas que de repente las veo con el tiempo y me platican que hicieron, no sé, una ayahuasca o sapo, y me dicen, sí, fíjate que los primeros 6 meses la pasé mal, pero sí, terriblemente mal. pero después ya como que las cosas fueron pasando. Yo decía, qué necesidad de pasar 6 meses. Y solo, y sin saber de qué se trata el tema, ¿no? Sí, no, y la verdad es que me da tristeza, porque yo les decía, oye, la verdad es que, porque les preguntaba, ¿y qué te decía tu facilitador? Que nada, que pues es parte del proceso. Y yo les preguntaba, ¿y tú qué piensas? Pues no sé, se me hace como que es injusto, porque yo no quería quedarme atorado en este momento. Sí. Y eso es lo que se me hace injusto, o sea, sí es parte del proceso, pero tienes que hacer algo en ese proceso. Es que, No, y otro clásico es, denle más medicina. Hijos de su madre. No. claro, No. dale más para que O se sea, vuelva no, a está integrar. bien torcida la persona y denle más. Y es una irresponsabilidad grandísima, porque no, es que no se la tomó bien. Y luego culpan a la persona, diciéndole, no, es que no quiso soltar el ego. Y la pobre gente, pues toda torcida, ¿no? Así Vamos es. a un corte comercial. Pues más bien ya va a acabar Más el bien programa. ya se terminó, pero yo les Pero bueno, propongo vamos a seguir. que el próximo sigamos hablando de esto, Sí, porque seguimos hablando de esto. nos quedamos otra vez Pero en pañales. en pañales. Soy Ileana Isla, Yo soy Mario Garnier. Y Beto Basilio. gracias por escucharnos. Twitter, @ Ileana Isla, @ Mario Garnier y @ Beto Basilio. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Esto fue Radio Manners. Este programa es patrocinado por Medicina del Espíritu. www.medicinadelespiritu.com